donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emmaús Radio, tu lugar de encuentro. Emmaús Radio, tu lugar de encuentro. Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe, te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Ven y Sígueme. Les saluda María José Casado y es para mí una alegría el día de hoy compartir cabina con dos personalidades aquí. Estoy muy contenta. Hoy tengo a Luis Pablo aquí acompañándome para hacer muchas preguntas cómodas e incómodas. Bienvenida, Luis Pablo. ¿Cómo estás? Hola, María José. Buenas noches. Hola a todos ustedes viéndonos por Emmaús Radio. Qué bendición estar aquí con ustedes. Y pues tenemos un invitado de honor también, que no por dejarlo de último es menos importante, sino porque es a quien queremos escuchar el día de hoy, que vamos a hablar acerca del sacramento del matrimonio. El padre Eddie Palacios. Bienvenido, padre. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Si quieren, pues me presento. Soy el padre Eddie Palacios, soy guatemalteco, llevo 24 años de sacerdocio y que he ejercido en Guatemala, en El Salvador y Honduras, y por cualquier cosa pueden encontrarme en el Oratorio de Nuestra Señora de la Paz, al final de la Avenida de las Américas, en la zona 13. Estamos allá a las órdenes. Pues bueno, ya saben dónde encontrarlo. Cualquier duda, ya saben por dónde. Bueno, y como siempre, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que guarde en nuestros corazones todo aquello que Él quiera dejar para que dé frutos abundantes en nuestra vida. Padre, ¿podría hacernos el favor de hacer la oración? Muy bien, con mucho Muchas gusto. gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que te entregaste totalmente a tu esposa, la Iglesia, concede tu gracia a todos aquellos que han recibido el sacramento del matrimonio para que vivan según ese modelo de tu entrega, y a todos aquellos que se prepararán o se están preparando para recibirlo, ábreles la mente de la fe para comprender la grandeza de este misterio, y a todos aquellos que todavía se resisten a esa gracia, haz que sus corazones cambien para que puedan recibir esa maravilla de la gracia del sacramento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿quieres empezar tú con No, por las favor, preguntas? tú primero. Pues el día de hoy, como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar acerca del sacramento del matrimonio. Hemos llevado esta serie de todos los sacramentos y la semana pasada hablábamos sobre el sacramento desde el punto de vista del Código de Derecho Canónico. Hoy queremos, tratar el tema ya muy como lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El matrimonio ha sido creado por Dios, ¿no? Ha sido pensado por Dios. Dios tiene un plan para él. ¿Cuál es el plan de Dios o qué es lo que Él pensó? ¿Por qué es tan maravilloso? Yo recuerdo que cuando estudié por primera vez acerca del matrimonio, nos remontaban hasta Adán y Eva, pero allí no, en ningún lugar del Génesis dice, matrimonio como tal, la palabra matrimonio. Bueno, no sé, cuéntenos. Si se me permite, yo me atrevería a lanzar a la audiencia
como una primera pregunta a ver cómo están de evaluación y hacer yo una pregunta de selección. Qué susto. Bueno, démosle. ¿Qué pasaría si la pregunta es ¿qué es el matrimonio? Y las posibles respuestas son las siguientes. A, una promesa. B, un contrato. C, un voto. D, una alianza. E, un sacramento. F, una vocación. G, un estado en la vida. H, un ministerio. Y una liturgia. J, todos los anteriores. Bueno. Yo creo que la... Yo me tiraría por la J, padre. Todos los anteriores. Todos los anteriores. Lo que diga el futuro esposo. Todos los anteriores. Todos los aspectos que hemos mencionado ahí son como diversos modos de abordar esa gran realidad que es el matrimonio. Como ya se ha mencionado acá, algo querido por Dios desde el inicio. Conocemos que Dios hizo al hombre, hombre y mujer, y les destina para gobernar el mundo en su nombre, y bendice la unión de un hombre y la mujer desde el principio. Eso es el matrimonio en el plan de Dios. Algo muy grande ya de por sí. Pero ese plan de Dios, pues misterioso para nosotros, incluía que en algún momento esa misma realidad fuera llenada de un nuevo contenido, que es una de las palabras que mencionamos ahí, un sacramento. Porque en este caso estamos hablando de los sacramentos, pero este es un sacramento especial en relación con los otros, porque Jesús no lo instituye desde cero, sino que parte de una realidad que comienza en la creación, que es el matrimonio, la entrega de un hombre a una mujer completa y abierta a la procreación y educación de los hijos, y eso mismo lo transforma en un canal de la gracia, y eso es lo que le hace tan grande. Yo me atrevería a decir también que hay un único matrimonio perfecto, que es el matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Ya vemos cómo Él se entregó totalmente a ella para purificarla, y de su entrega pues brota el nacimiento de nosotros, que somos los hijos de la Iglesia. Esa entrega de Jesús es completa, fiel hasta la muerte, abierta a la fecundidad. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando dos personas que están unidas a Cristo contraen matrimonio? Entonces Él les da la fuerza para que vivan según ese modelo. De entre las maneras que mencionábamos ahí de plantear el matrimonio es una alianza. Y efectivamente una alianza porque es una unión entre personas. Cierto que es un contrato, pero es más que un contrato. Es una promesa, pero es una promesa en la que interviene Dios. Ya no solo dos personas, sino que Dios mismo. Una alianza estratégica. Si uno tiene, pues me imagino, algún pequeño negocio, si uno tiene alguna receta, unos chuchitos chapines, tal vez verá que le salen a uno bien. Y viniera una empresa multinacional que tiene una cadena enorme de restaurantes en todo el mundo, y nos dice que si queremos hacer una alianza estratégica con ellos, para que les demos nuestra receta y lo que podamos enseñarles, y ellos nos van a poner el producto en todo el mundo. ¿Qué diría uno? Bueno, pues me imagino que sí. Vámonos. Es una alianza desigual, ¿verdad? Porque lo que estamos poniendo pues es poco en relación a lo que pone la otra parte. Pues en este caso Dios nos está dando su gracia, su misma vida divina, la entrega que Él le dio a la Iglesia para que quienes se unen puedan llevar a cabo un proyecto grandioso en sus vidas. Y si no tuvieran esa gracia de Dios, realmente hacer lo que implica un matrimonio, pues es mucho más difícil. Sin la ayuda de Dios, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Me imagino, padre, que en su día a día ve gente que tiene como miedo a lanzarse, gente que tiene miedo a dar el sí o a pedir el sí. Con todo yo no sé cómo don Eddie convenció a Luis Pablo. con sí. Todo lo que usted nos ha dicho, que es algo sumamente... es algo muy serio, es un compromiso muy serio,
¿cómo exhortaría usted a todos nuestros hermanos que no han todavía dado ese paso o que ya lo dieron a medias, digamos, conviven, comparten, pero no se deciden a hacerlo delante de Dios? Porque he escuchado mucho ese problema. Es que delante de Dios ya todo se pone muy serio. Sí, me alegra la pregunta. Yo había traído acá, quería compartir. Cuando estuve en Honduras, en la diócesis de San Pedro Sula, en una reunión de presbiterio, nos dieron unas estadísticas de los años anteriores sobre los matrimonios civiles y los matrimonios sacramentales, es decir, los matrimonios por la iglesia. Entonces corresponde al departamento de Cortés en Honduras. Y para hacernos una idea, en el año 2011, matrimonios civiles registrados en el Registro Nacional de las Personas, hubo 6.163. Al año siguiente, 5.337. En el año 2016, o sea, 4 años después, 1.752. Wow, O sea, vemos una tendencia A la baja clarísima. Ahora, matrimonios por la iglesia. Uno podría calcular más o menos, yo lo estimo así, que quizás si la mitad de las personas son católicas y la mitad evangélicas, uno esperaría que más o menos la mitad de esos matrimonios civiles se convirtieran también en matrimonios por la iglesia, es decir, matrimonios sacramentales. O sea, uno esperaría del año 2013, por ejemplo, que hubo unos 5.000 matrimonios, uno esperaría unos 2.500 matrimonios por la iglesia, y en ese año 2013 hubo 624. Ni un 10%. Al año siguiente, 554. Quizás en ese lugar haya menos formación, quizás que en otros lugares, pero puede ser como una muestra de lo que es la mentalidad últimamente. Y entonces, incluso me decía un amigo sacerdote, vicario, en una parroquia suburbana, que habían tenido en el año 2 matrimonios. Y uno de ellos había sido en extremis, o sea, los viejitos se estaban muriendo y se querían casar. Quizá en otros lugares no sean estas mismas cifras, pero me parece que hacen un reflejo de la mentalidad que hay de personas, o bien matrimonio solo civil, o bien conviviendo sin siquiera un matrimonio civil. ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Pues realmente varias, quizá, como aquí se mencionaba, temor al compromiso. De todas formas, aun cuando haya al menos una forma de matrimonio civil, muestran a las personas que quieren una unión más estable y pueden estar abiertas al sacramento del matrimonio. Pero sí que hay una grandísima diferencia entre que una persona bautizada se case solo civilmente o que lo haga, según el plan de Dios, sacramentalmente. Habría que decir que el matrimonio el tema es a veces complejo, pero habría que recordar cómo el matrimonio está en el plan de Dios desde el inicio, y para 2 personas que no están bautizadas, entonces el matrimonio sigue en vigencia. Y si 2 personas no bautizadas contraen matrimonio con sus características propias, uno indisoluble, están casados, y eso se llama un matrimonio natural, el matrimonio querido por Dios desde el inicio. No están bautizados, pero pueden casarse y su matrimonio es un matrimonio natural. Pero para el caso de aquellas personas que sí están bautizadas, el plan de Dios no es ese, sino que les quiere hacer partícipes de esa unión de Cristo con la iglesia, y la única manera que tienen ante Dios de contraer matrimonio válido es con el sacramento del matrimonio, esto de lo que estamos hablando. Me parece que hay una razón que a veces ocurre, y es que cada vez uno lo ve más, que hay noviazgos mixtos de religión, es decir, el novio o la novia son evangélicos o de otras denominaciones cristianas no católicas. Y por ese hecho, de entrada, muchas personas equivocadamente piensan que no pueden contraer matrimonio por la iglesia, y eso no es así. Es porque no saben de que, aunque de entrada no se recomienda el matrimonio en que sea de religión distinta, porque no es fácil llevar la fe de cada uno, pero no es un obstáculo insalvable, y en todo caso es posible contraer matrimonio por la iglesia con la respectiva licencia del obispo, de la autoridad competente, y contraer un matrimonio mixto. Entonces la opción que tienen es
contraer el matrimonio mixto. Esa es la posibilidad. Cierto que cada uno sabe de que ha de respetar la fe del otro, y la parte católica se compromete a mantener su fe, a hacer todo lo posible para que los hijos sean bautizados y educados en la Iglesia Católica, y la otra parte es consciente de ese compromiso que ante Dios y ante la Iglesia hace la parte católica. Como digo, no es fácil. Luego sucede que en las otras iglesias no católicas, lo que enseñan sobre el matrimonio no siempre es tan claro como lo que enseña la Iglesia Católica, porque en las otras iglesias, confesiones cristianas, normalmente aceptan el divorcio, aceptan la anticoncepción. Son enfoques del matrimonio que no coinciden con la nitidez que presenta la Iglesia Católica, pero como digo, en todo caso es posible hacer esas uniones con la bendición de Dios, pero si no contraen el matrimonio por la Iglesia, entonces no están bien, porque no han contraído el matrimonio, o ha sido aquello ilícito, no es dentro de la Iglesia, aunque sería válido si se han casado válidamente. Padre Eddie, usted mencionaba la diferencia entre el matrimonio natural, ¿no? que es querido por Dios, que es bueno, y la diferencia con el matrimonio dentro de la Iglesia Católica, que es un sacramento. Yo creo que aquí me voy a brincar en el tema, pero vamos caminando en esto que usted nos está comentando, porque también nos hacía ver que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, y que de alguna forma Cristo ha querido venir a ayudarnos también en esa etapa, en ese proceso, en esa vida o estado de vida, como usted nos hacía ver. En cuanto al sacramento como tal y la diferencia con el matrimonio natural y matrimonio sacramental, ¿qué diferencias podríamos hacer ver o qué efectos distintos hay? Sí, efectivamente, como el sacramento lo que viene a dar es que los esposos participan de la unión entre Cristo y la Iglesia. Como hemos visto, es algo pues grandioso, maravilloso, y el Señor se compromete con los esposos a darles las gracias necesarias, la ayuda conveniente, acompañarlos en todas las etapas de la vida para progresar como un camino de santidad en ese matrimonio y para superar los diversos obstáculos que normalmente se presentan en cualquier vida matrimonial. Es decir, que si una persona pues va a hacer una carrera, por ejemplo, pues se entrena y tiene todas las fuerzas, las energías necesarias para hacerla. Pero si se va a meter a algo sin las fuerzas necesarias, sin la alimentación, sin las vitaminas, sin todos los nutrientes, no va a terminar. En el camino se queda. O termina mal. O termina malo. Entonces, pues, en cambio, cuando se contrae el sacramento, aun cuando haya dificultades objetivas de tanto tipo que puede haber a lo largo del tiempo, crecimientos, crisis de crecimiento, pero como el Señor se ha comprometido para que esas situaciones se puedan superar, es posible hacerlo. Si no, ¿cómo cada uno podrá hacerlo con sus propias fuerzas? Es que en la práctica no es posible. Eso es lo que uno llega a concluir a grandes rasgos. No da esa posibilidad. No sale solo así. No sale sale. Yo tengo una duda, ahora que mencionaba que el Señor se compromete también a llevarlo a cabo, porque no solo son los contrayentes los que se comprometen. Tal vez pudiera usted elaborarnos un poquito cómo el Señor se compromete con esa pareja que está contrayendo matrimonio. Sí, efectivamente, como hablábamos de una alianza con Dios, un juramento, también cabe decirlo así, en que pedimos toda la ayuda de Dios y el Señor se implica en aquello, sella, ¿verdad? con el rito del sacramento una palabra que Él da, y que, como hemos visto en la historia del universo, siempre el Señor es siempre fiel. Entonces ahí entra la fe de captar que aquel rito, que aquella realidad no es solo pues algo convencionalismo social o un festejo para los demás, sino que es Dios mismo el que está allí metido, el que ha dado, ¿verdad?, a aquellos que
aceptan esa invitación que Él les hace para que tengan la gracia sacramental necesaria para a lo largo de la vida santificarse en el matrimonio. Uno conoce, ¿verdad?, tantos matrimonios que efectivamente gracias al sacramento pues dan tantos frutos de santidad en sus vidas, aun cuando en todos lados siempre hay debilidades humanas, pero que se pueda mantener esa fidelidad, que se pueda educar a los hijos, que se pueda superar cada uno su carácter, su modo de ser, es fruto de la gracia de Dios. Yo conozco un testimonio de una pareja de muchos años de casados. Yo creo que son santos vivientes, la verdad, que le preguntaban al esposo, mire, ¿cómo ha hecho para aguantar tanto tiempo? Y él decía, la gracia de Dios. La esposa lo tomó un poquito mal, decía, ¿cómo va a hacer eso? Yo pues pero es cierto, sin la gracia de Dios, dos personas que pueden ser totalmente diferentes no funcionarían si no hay algo sobrenatural uniéndolo. Entonces es ese compromiso de Cristo mismo que dice, yo los voy a ayudar, mucha, vamos, démosle. Sí, entonces esa confianza en el Señor creo que es muy importante. Y se van viendo también matrimonios canonizados o matrimonios en proceso de canonización que han ido viviendo. Los papás de Santa Teresita, que son, por ejemplo, son santos canonizados, sí, claro. Los procesos que hay. Yo creo que esto llama mucho la atención. Yo recuerdo hace unos años que canonizaron también a una pareja y estábamos, celebrando aquel hecho, ¿no? Y sí, y personas que realmente no conocían mucho acerca de la doctrina católica dicen, pero ¿cómo pueden ser santos si estaban casados? Como que el matrimonio separara, ¿no?, de la vida ascética, separara de la relación con Dios, de la santidad. Y creo que es todo lo contrario. Efectivamente, es todo lo contrario. Lo importante, ¿verdad?, como dice San Pablo, es que cada uno siga la vocación que ha recibido. Se tuvo un programa ya sobre el sacramento del orden. Esa es una vocación también. Es una vocación que le agradecemos a Dios que nos la hemos recibido. Servicio a Dios, y le agradecemos al Señor a los que han dicho que sí. Así es, muy agradecidos, sí. Pero el matrimonio también es una vocación, es un llamado. Es decir, cuando dos personas se han conocido, se han enamorado, han comprometido sus vidas, no es por casualidad, sino que aquella providencia de Dios fue poniéndolos en una situación que se conocieron, se entendieron, y Él mismo que ha comenzado la obra se compromete a darle continuidad a lo largo del tiempo. A veces se puede pensar que para la vocación al sacerdocio, que al menos en la Iglesia Latina implica el celibato, es difícil, tiene sus renuncias, sí, muy bien, pero también tiene su gracia particular, ese sacramento. Y quizá otros podrían pensar de que es más fácil el matrimonio. Pues no, realmente no diría yo que es más fácil, quizás es más complicado, es más complejo. Si la vida que se presenta en el matrimonio, sí, pues entre las dos personas, cada persona es un mundo, y ese entendimiento pues a veces no es fácil. Y luego vienen los hijos, ¿verdad?, porque el matrimonio, estar abierto a la vida, educar a cada uno, que cada uno también es un mundo, son tantas variables que o se tiene la gracia de Dios o el hecho es que no se puede llevar adelante. Eso es lo que uno va viendo. Lo mantendremos al tanto, qué tan difícil o qué tan más fácil sea. Hablaremos en un par de meses. Sí, Don Eddie, y puntualmente, las gracias de este sacramento, ¿cuáles serían? Bien, como un sacramento, los sacramentos dan la gracia de Dios o gracia de Cristo, gracia del Espíritu Santo, en general el estado de gracia. Es un sacramento para recibirse en estado de gracia de Dios, y por eso normalmente pues invita a los contrayentes a que se preparen con una buena confesión. Entonces, como cualquier sacramento, aumenta la gracia de Dios en general. Y luego la gracia sacramental específica, como esposos, para llevar a cabo esa misión. Por ejemplo, cuando hemos sido bautizados, se nos da gracia específica para ser buenos cristianos. Cuando hemos recibido la confirmación, la gracia sacramental del sacramento de la confirmación, para ser soldados de Cristo. Para recibir el sacramento del orden, la gracia específica para llevar a cabo ese estado de vida. Y en el caso del matrimonio, para ser santos en medio del matrimonio. Esas son las gracias que se obtienen. Para aguantarnos. Aguantarnos mutuamente con amor. Sí. Con mucho amor. Para sacar de las virtudes
y defecto de la otra persona un camino de santidad. ¿Verdad? Sí, que sí, son sí. a veces la providencia, lo que Dios ha querido para que la otra persona mejore, para que saque como brillo a su modo de ser, que si quizá de otra manera no lo habría desarrollado. Eso Claro. es lo que Dios sabe. Esos son los planes de Dios. De que esta gracia es tanto para la santificación personal como la de él en este caso. Sí, Amén. los dos. Para los dos, sí, sí, sí. Sí. Sí, y para toda la iglesia, ¿verdad? Porque así como el sacramento del orden, a los que lo hemos recibido nos mete, por decirlo de así modo, en un orden dentro de la iglesia, en un grupo de personas. Algo análogo, semejante ocurre con el matrimonio, que también los introduce en el estado de los esposos, ¿verdad? Que es ese camino de santidad. Cabe decir, que ya lo mencionábamos, como el matrimonio, hay como dos grandes preguntas o conceptos que vale la pena recordar. El matrimonio tiene dos finalidades y también tiene dos propiedades. Las finalidades, ¿por qué casarse? ¿Para qué? ¿Cuáles son las finalidades del matrimonio? Entonces son la procreación y educación de los hijos y el bien de los esposos. Ambas finalidades están entrelazadas, porque no se puede decir es solo para tener hijos o solo para ayudarse mutuamente. El hecho es que si esa entrega entre los dos es auténtica, están abiertos a la vida, y que si fuera solo para tener hijos, la verdad es que, como decía San José María, que el esposo es el más pequeño de los hijos, que hay que consentir más. Ay, O sea que Dios nos no se ha de olvidar que la esposa, en el orden de la caridad, primero está el esposo y después están los hijos. Claro. Entonces hay un orden ahí que se complementa maravillosamente según el plan de Dios. Y luego decíamos las propiedades del matrimonio: único e indisoluble. Único porque es uno con una persona se entrega a la otra, pero por entero. ¿Qué pasaría en una ceremonia de matrimonio? Pues uno escucha que el contrayente le dice, yo prometo entregarte el 99% de mis días. De mis días, no, pues, y el otro 1%, ¿qué pasa? No, debe entregarse completamente. Claro. Uno con una, y luego para siempre, la indisolubilidad. El matrimonio contraído como sacramento es, como el Señor lo ha querido y lo enseña la Iglesia, indisoluble. Es para toda la vida, hasta que muera alguno de los dos. Esa es la realidad que Dios enseña, y que esa, yo lo diría también como una buena noticia. Dice el Amor y Leticia, un documento sobre la familia y el matrimonio, publicado por el Papa Francisco, que todo lo que enseña la Iglesia sobre la familia es una buena noticia, es decir, un evangelio. Puede aplicarse directamente al matrimonio que da origen a la familia. Es un evangelio, es una buena noticia. Uno escucha, efectivamente, ve las estadísticas, tantas rupturas matrimoniales, tantas dificultades, efectivamente ahí están. ¿Pero por qué? Quizá porque no se ha anunciado suficientemente el evangelio del matrimonio. El hecho de que el Señor se compromete para dar todas las gracias necesarias para santificarse en ese estado de vida. Para que se animen quienes nos están escuchando, aprovechamos a saludar a nuestros oyentes de Maús Radio, de Radio Estéreo Veritas, de San Francisco de Asís Radio y Televisión. Pues muchísimas gracias a todos por su sintonía. Usted nos hablaba, don Eddie, padre Eddie, acerca de que qué pasaría si en la ceremonia no llegara él y dijera, bueno, como todos los sacramentos tienen un rito, también nos decía al inicio que el sacramento es una liturgia, el matrimonio es una liturgia, y bueno, nosotros también que estamos ahí preparando, ilusionándonos con la parte de la liturgia, de la misa del día de nuestro matrimonio, pues quizás usted nos pueda ampliar un poco más sobre el rito en sí, sobre qué es lo que dicen los esposos, por qué se utilizan ciertos elementos ya dentro de la liturgia y la celebración del sacramento como tal. Muy bien, excelente pregunta. Entonces podríamos decir que el matrimonio es una liturgia en dos sentidos. Uno, que
la vida de los que han contraído matrimonio se convierte en un acto de alabanza a Dios y de culto constante. O sea, es una liturgia todos los días. La entrega que hacen de sus vidas en el día a día es un acto de culto a Dios. Pero también es una liturgia en el sentido de que hay un rito para la celebración del sacramento del matrimonio. La Iglesia ha establecido para la validez del matrimonio de que son válidos los matrimonios que se contraen ante el obispo o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por ellos y 2 testigos. Los contrayentes, en este caso, son los que se administran mutuamente la gracia de Dios al dar su consentimiento. La parte fundamental del matrimonio es el consentimiento, cuando él y ella manifiestan ante Dios que se entregan el uno al otro. Ese es el momento constitutivo del matrimonio. Pero lógicamente este elemento central viene enriquecido con una liturgia que realmente es muy bella, la del sacramento del matrimonio. Normalmente el matrimonio se celebra dentro de la Santa Misa, aunque podría por algunas circunstancias celebrarse fuera de la misa. Una de esas circunstancias sería, por ejemplo, si se trata de un matrimonio mixto y muchas personas parientes quizá de la otra parte no católica, pues no les gustaría participar en la misa. Una misa entera podría darse dentro de una liturgia de la palabra y con los demás elementos, podría ser. Incluso, hago un paréntesis, si las personas que no son la parte no católica se resistiera por motivos de su religión a participar en alguna ceremonia católica, incluso se podría pedir la dispensa del rito católico por la parte católica y la autoridad competente podría darla. Y entonces diría que su matrimonio sería la ceremonia que realice en la iglesia evangélica. Y para la parte católica, si ha conseguido esa autorización, es válida esa celebración. Incluso siempre, y cuando cabe, se cumplan los elementos fundamentales. Siempre y cuando se cumplan los elementos fundamentales del matrimonio. Y no se realicen 2 ceremonias distintas. No se puede una ceremonia católica y una evangélica. Eso no está permitido. Pero si se ha conseguido esa dispensa, pues para ellos puede ser válida esa ceremonia evangélica. Entonces decíamos, ese consentimiento viene enriquecido normalmente por los demás elementos en la Santa Misa y algunos gestos litúrgicos que pongan de relieve lo que ahí se está celebrando, por ejemplo la entrega de los anillos, de las arras, el lazo, aunque no es obligatorio, pero son elementos pues muy adecuados, ¿verdad?, para mostrar lo que ahí está ocurriendo, y también la bendición nupcial que se da después del rezo del Padre Nuestro, la bendición nupcial por parte del sacerdote. Decíamos que ahí son los propios contrayentes los que se administran el uno al otro la gracia de Dios, pero se requiere un testigo cualificado por parte de la Iglesia, al menos en el rito latino. En los ritos orientales también, y el sacerdote tiene una participación algo mayor porque es necesaria siempre la bendición del sacerdote. Pero como vemos, es muy conveniente que se celebren dentro de la Santa Misa, porque allí es donde se está dando también esa unión de Cristo con la Iglesia, su entrega en la cruz, que se renueva de manera sacramental allí en la Santa Misa. Si uno ve de alguna manera en toda la Sagrada Escritura, pues la riqueza de las lecturas posibles para una misa de matrimonio es bastante grande, pero del matrimonio se habla de principio a fin, porque en el Génesis se habla de esa institución del matrimonio querido por Dios desde el principio. Pero el último libro de la Biblia es también de alguna manera un libro matrimonial, sí. Porque el Apocalipsis, hasta comenzando por la palabra, uno decir, ¿qué es lo que quiere decir Apocalipsis? La palabra Apocalipsis quiere decir revelación, es el libro de la revelación. Pero ¿qué es revelación? Revelación es quitar el velo. Es decir, que en ese momento el clímax del libro del Apocalipsis es precisamente las bodas del Cordero con la Jerusalén celestial que baja del cielo. Y esas bodas es
que la Jerusalén celestial se quita el velo. Una novia cuando se quita el velo ante su esposo es porque se va a dar la unión más grande que puede haber, más llena de felicidad y de plenitud, que es a la que Dios nos invita para estar unidos a Él, y también para los que contraen matrimonio, para que se sientan unidos como Cristo está unido a la iglesia. Esos son como elementos que se pueden mencionar del rito del matrimonio. Es importante, ¿verdad?, cuando una pareja se prepara para el matrimonio, meditar todas estas cosas, porque hay, lo ve uno constantemente, tantos preparativos, ¿verdad?, tantas situaciones que se presentan, que todas ellas son importantes y hay que atender, que la música, que los invitados, que todo eso definitivamente es muy importante. Pero es importante, ¿por qué? Porque lo que hay ahí es muy grande. Entonces, que esos elementos no distraigan de lo fundamental, que es la recepción de la gracia de Dios. Y aquellos casos, aquellas parejas que quizás sea el obstáculo para contraer matrimonio, el pensar que no tienen un presupuesto adecuado para una celebración como les gustaría, pues que sepan que lo más importante es el sacramento como tal, y una celebración puede ser muy sencilla, que no por eso vayan a dejar de contraer estas gracias que Dios les ofrece porque no haya un presupuesto para lo que les gustaría. O sea, centrarse en lo fundamental, en lo importante. Creo, y ¿no? eso en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se ha vuelto algo muy preponderante, ¿verdad? Porque me imagino que usted lo escucha más en las parejas que se llegan a preguntarle para el matrimonio, que es que no me alcanza, es que aquí, es que allá, hasta para el bautizo de los hijos, dicen, es que no tengo para el bautizo. No importa. Es gratis. El bautizo se los puedo dar yo, ¿verdad? Entonces, Sí. yo creo que eso también habla un poco del materialismo al que estamos sometidos en nuestra época. Y hay que recentrarlo. Yo escuchaba una charla acerca de la catequesis con matrimonios jóvenes y decían, es que hemos fallado en darles a conocer la grandeza del matrimonio, porque nos ha comido el mandado, la secularidad, que la fiesta, que la parranda, que aquí, que está bien, como usted decía, es bonito, es importante, pero la gracia sacramental no hemos sabido transmitirla. Ahora que hemos estado preparándonos para nuestro futuro matrimonio, Dios te ampare, nos hemos nutrido mucho de conversar con otros matrimonios, tanto con sus éxitos o sus no tan éxitos, porque no creo que sean fracasos, honestamente, creo que son baches en el camino que se superan, pero ellos mismos dicen que sin Cristo no podríamos superarlo. Entonces esa maravilla de la gracia recibida en el momento del sacramento, creo que hemos fallado en transmitirla, y por eso yo creo, estimados oyentes de Ven y Sígueme, creo que es tan importante el programa de hoy, porque sepan que el valor que tiene la gracia del Señor en su unión sacramental no la supera nada. Eso es lo más importante. Sí, tengo acá un folleto que hace unas preguntas que son las siguientes. ¿Existen habitualmente crisis matrimoniales? Sí existen, pero los esposos no deben sorprenderse porque eso es lo habitual. De hecho, existen crisis normales. Bueno, por ejemplo, la adolescencia es una crisis de crecimiento. Entonces, en los matrimonios pueden presentarse crisis también que podríamos catalogar de normales, que son las más frecuentes. La crisis de adaptación en los primeros momentos de la vida matrimonial. La crisis de superación del egoísmo y del deseo de dominar al otro cónyuge. La crisis de la monotonía y del aburrimiento que aparece después de algunos años de la relación conyugal. La crisis de la depresión y de la falta de la motivación que acompaña a la edad. Pero ¿cómo se superan esas crisis? Se superan desprendiéndose del egoísmo para adaptarse al otro esposo, entendiendo los defectos del otro esposo a fondo y amándolo con verdadera caridad como él es, con sus virtudes y sus propios defectos, renovando el entusiasmo al renovar los propios ideales matrimoniales y familiares, rechazando cualquier tentación de infidelidad, aunque sea solo de pensamiento, y dedicándose con abnegación ambos esposos a la tarea común de educar a los hijos. Pero además de las crisis que acá llaman normales, habría otros que podrían ser más extraordinarias: crisis de falta de ideales, crisis de infidelidad, crisis por monotonía, crisis por inmadurez, crisis por falta de autenticidad. Pero de todas formas, siempre hay maneras de solucionarlo: superar el pasado, olvidarse y perdonar, proyectar el futuro, crear ideales, respetarse mutuamente en las palabras y en las actitudes, evitar las discusiones fomentando el diálogo, dominar la tendencia de controlar al otro cónyuge dejando para él un amplio espacio de autonomía,
fomentar la habilidad en el tratamiento, cultivar el sentido del humor, desahogando el ambiente doméstico, satisfacer los gustos mutuos y no olvidarse de los regalos agradables, comunicar ternura. Tanto el hombre como la mujer deben hacer un esfuerzo en esa comunicación, intensificar la vida espiritual, tener una vida sexual saludable según el designio de Dios, viviendo la castidad conyugal. Muy importante eso del perdón, si se me permite, Claro tiempo, que sí. una historia que yo he empleado varias veces, que dice así: hacía 60 años que se habían casado. Ya llevaban tiempo adentrados en la década de los 80. Habían compartido todo, hablaban de todo y no se habían guardado ningún secreto nunca. Lo único que no compartían era lo que la viejita tenía en una caja de zapatos y le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre ella. Durante todos estos años, él, Mario, nunca pensó en la caja. Pero un día ella, Rosa, enfermó y el médico les dijo que ya no se recuperaría de su enfermedad. Mario, tratando de arreglar todas las cosas de Rosa antes de que muriera, se topó con la caja de zapatos. Rosa le dijo que ya era tiempo de que supiera lo que había dentro. Cuando Mario abrió la caja, encontró 2 muñecas de punto y un sobre con 1.000 euros. Él, sorprendido, le preguntó sobre el contenido de la caja y ella le dijo: cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca discutir. Me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, guardase silencio y tejiera una muñequita de punto. Mario tuvo que contenerse para no derramar unas lágrimas, ya que solo había 2 muñecas en la caja. Rosa solo se había enojado con él 2 veces en todos esos años llenos de amor y entendimiento. Cariño, dijo Mario, entiendo lo de las muñecas, pero ¿y el dinero de dónde salió? Ah, el dinero, susurró Rosa. Ese lo gané de todas las muñecas que vendí durante todos estos años. Qué buen Que negocio, cada uno tiene que buen encontrar negocio. estrategias, ¿verdad? Para Claro. que esos disgustos que normalmente, naturalmente se van a dar, pues no sea un obstáculo, ¿verdad? Sean tal vez un peldaño para seguir creciendo, para seguir mejorando. La verdad es que es posible, uno ve tantas situaciones en las que se refleja que las parejas ideales, como decía, no hay ninguna, ¿verdad? La única pareja ideal es Jesucristo y la iglesia. En todos los demás hay limitaciones humanas, pero como ahí está la gracia de Dios y se deja entrar, pues se hacen maravillas. Es de la realidad. María José, vas a hacer muchos euros. Vamos a hacer negocio. Buena idea, de un emprendimiento. Nos va a pedir regalías. Sí, sí, padre. siempre recordar la idea. Padre, ahora que mencionaba que el único matrimonio ideal es Cristo con la iglesia, definitivamente, yo quisiera preguntarle desde mi perspectiva de hombre, pero creo que a todos nos puede interesar. Nuestro ideal es Cristo y nuestro ideal es imitar a Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer más fielmente dentro del matrimonio? ¿Cómo podemos ser una imagen, un alter Christus dentro de nuestro matrimonio? Pues ahí San Pablo dice comprándole joyas, engalanando a la esposa, ¿no? Algo así. Necesito yo necesito recuerdo la haberlo cita del leído. apóstol, necesito la cita. Carta a los Efesios. Sí, efectivamente, me parece que el cómo, de entrada, el proponerse un crecimiento espiritual a lo largo de la vida matrimonial, cada uno, según el Espíritu Santo lo va llevando. Efectivamente, en algunos casos se encuentra en un camino de vida espiritual común, pero no necesariamente debe ser así, que cada uno, que uno respete en el otro la propia dinámica de crecimiento, pero que siempre haya un crecimiento, porque en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Que haya momentos de oración, algunos momentos de oración en común, que haya formación, como digo, dentro de las amplísimas posibilidades que ofrece la iglesia, que cada uno encuentre aquello que siente que le aprovecha más, pero que encuentre algo que le dé crecimiento. Eso como algo que parte de uno se lo propone. Pero luego viene que son las mismas circunstancias que se van presentando las que son oportunidades para crecer. Porque, por ejemplo, viene el nacimiento de este hijo y todos los cuidados que requiere. Entonces ahí está un llamado de Dios, a veces a salir de la prueba de comodidad, del egoísmo, y escuchar ese llamado y hacerlo práctico. Las cosas que pasan cada día son como un llamado de Dios.
Entonces ahí es cuando se estará haciendo la persona otro Cristo, en la vida diaria, en lo que se da en cada momento. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, sí, en la vida cotidiana. De paso se ha mencionado esa apertura a la vida, ¿verdad? Los hijos son el don precioso del matrimonio. En algunos casos, pues no pueden tener hijos la pareja, aun a pesar de sus buenos deseos. Habrá que llevar aquello con, pues, ver ahí también algo que Dios permite para santificarse de todas maneras y de alguna manera servir a la sociedad, porque el hijo es un don, no es un derecho. No se puede acudir a métodos, aunque la ciencia lo haga posible, pero que estén fuera del plan de Dios, del plan de la moral. Aquello no agrada a Dios y tampoco los hará felices. Pero por lo general, pues los matrimonios serán fecundos. En cuánta cantidad de hijos, pues no hay una cantidad, ¿verdad? Sino que sencillamente cada pareja, en la presencia de Dios, debe plantearse qué es lo que Dios les pide, y además en cada momento. Tampoco cabe como unos presupuestos, ¿verdad?, de tantos hijos ya de entrada, sino que sencillamente ir viendo cómo la vida misma se desarrolla. Algo que uno ha encontrado con cierta frecuencia, uno lo ve cuando se preparan para el matrimonio, uno le dice a los novios que el primer hijo es bueno que venga pronto. Y cuando uno lo dice, a uno le dicen que es primera vez que lo han escuchado, porque en el ambiente no es tan común escuchar eso, sino que se buscan a veces demasiadas seguridades humanas. Claro que hay que ser prudentes, pero a veces se quiere tener todo tan calculado, todo tan previsto, que aquello pierde espontaneidad y pierde confianza en la providencia de Dios. La palabra clave es confianza. Confiar en Dios. Precisamente como Él da la gracia para santificarse en aquella situación, si son fieles, pues habrá muchas cosas buenas, definitivamente. Padre, yo me siento tan reconfortado de escucharlo, porque yo siempre he querido mi novena de béisbol. Entre los dos, ¿verdad? Tienen que ir hablando y poniéndose. Bueno, equipo de fútbol, lo que sea, lo que usted dice. No, pero de verdad, eso es muy reconfortable saberlo, porque muchos de los oyentes también han de pensar, pero es que ya tenemos 3 y viene un cuarto. Pero hay que confiar en el Señor y estar abiertos a que el Señor, si ha obrado, Él ha empezado esa obra, Él llevará esa obra a buen fin, ¿no? Así es, sí, Dios bendice con más o menos hijos, depende, como digo, no hay un número, sino que sencillamente cada pareja en conciencia delante de Dios debe pensar qué es lo que les está pidiendo, y uno no encuentra una pareja que diga, no, de estos hijos mejor me hubiera quitado estos. No, ahí están. Ahí están. Entonces cada situación va iluminando las circunstancias de la pareja, si han ido encontrando ese modo de crecimiento delante de Dios. Y hay que prepararse bien, que el noviazgo sea vivido pues de una manera acorde a esta grandeza, formándose, preguntando, porque a veces uno ve que no hay tanto conocimiento, a veces uno lo daría por supuesto, claro. A veces no se ha tenido quizá la referencia de muchos matrimonios fieles a lo largo de la vida, y quizá eso puede ser un obstáculo, pero no es insalvable, siempre se puede mejorar, y entre otras cosas, por ejemplo, estos espacios de evangelización tan buenos, ¿verdad?, que dan a conocer la grandeza del matrimonio. Yo le doy gracias a Dios, a ver, hace unos años he celebrado las bodas de oro matrimoniales de mis papás, por ahí están mis papás. Sí. Le mandamos saludos a sus papás. Sí, haber celebrado la boda de mi hermano menor también, mi hermano mayor no la pude celebrar, pero pues son grandes bendiciones que uno ve en las familias, son ahí el Señor va obrando, haciendo maravillas con su gracia. Dios da dulcitos de vez en cuando, Sí, ¿verdad? sí, y uno es. se los tiene que saborear. La verdad es que Dios, cuando uno intenta estar cerca de Dios, toda la vida es como un dulce, ¿verdad? O sea, sabrá tener ahí sus pruebas, pero detrás de todo siempre está Él. Esa es la realidad. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Padre Eddie, por su tiempo, por tanta riqueza a través de esta catequesis, a través de este programa. Ya para ir cerrando con el tema, ¿qué pudiéramos recomendar a las personas que nos escuchan, a quienes tienen una pareja, están en un noviazgo, a quienes a lo mejor están conviviendo y les quedó la inquietud acerca del matrimonio? ¿Dónde pueden formarse? ¿Cómo pueden formarse para ir conociendo más acerca del tema
ir saliendo de las dudas que quizás vayan teniendo. Sí, bueno, gracias por la pregunta también. Bueno, hace poco se ha publicado de parte del Vaticano un documento que mueve a la preparación al matrimonio como algo pues muy amplio, ¿verdad? Desde la niñez, la adolescencia, una preparación remota y luego ya una preparación próxima, porque por ejemplo para el sacramento del orden estudiamos varios años. Pero 7 años, o sea, casi, sí ¿no? que sí, Sí. prácticamente, pero para el para el matrimonio a veces son matrimonio, unos cursos muy curso cortos, de ¿no? 2 días. No, ¿verdad? Tiene que ser una preparación más amplia. Yo animaría por un lado a leer el Catecismo de la Iglesia o el Compendio del Catecismo para comenzar. También un documento muy interesante es la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Santo Padre, que habla de la situación actual del matrimonio y la familia. El capítulo 4, que es un comentario al himno de la caridad de San Pablo, es bellísimo, pero en sí nos da una idea de cómo está la familia en el mundo actual. Es un excelente documento. Menciono también un libro que me ha servido bastante que se llama Noviazgo Cristiano en un mundo supersexualizado. Un sacerdote de Estados Unidos, T.G. Morrow, es el autor. Pienso que ahí su contenido es muy bueno, muy valioso y muy práctico. Esa sería una lectura que yo podría recomendar. Noviazgo Cristiano en un mundo supersexualizado. Yo secundo esa sugerencia. Ese libro me lo sugirió el padre. Miren, Buenísimo. Gracias. ese fue como que el último escaloncito para Decidirse. decirle. Entonces Bueno. les recomiendo, los que no se han convencido, buenísimo, buenísimo. Gracias. Yo también te quiero agradecer, María José, por invitarme a este espacio con el padre. Tú y yo hemos estado en formación para nuestro matrimonio en enero, primero Dios. Ahí nos encomiendan, Ahí porfa. nos encomiendan. Ahí piden por ella que me aguante, porque yo, ahí como me ven, no soy tan facilito, soy un poco complicado. Pero te quiero agradecer también por invitarme, porque platicar con el padre, platicar contigo de la grandeza del sacramento me emociona. Y espero que también les emocione a ustedes. Y los que estén así de dar el pasito, anímense. animen. Vamos, de la mano del Señor todo se puede. Muchísimas gracias, Luis Pablo. Muchísimas gracias, Padre Eddie. Para concluir, ¿algún mensaje a nuestra audiencia? Algo así muy breve, antes de que nos dé su bendición. Pues animo a seguir se formando, ¿verdad? En todos estos temas, ¿verdad? Pero no quedándose solo con el conocimiento, sino compartirlo, porque cuando uno explica algo termina de aprenderlo bien. Entonces compartirlo, porque uno piensa que la gente ya lo sabe y no. Hay que compartir mucho todo lo que uno vaya aprendiendo, así se quedan mejor las lecciones y se crea como un efecto de difusión que es urgente para nuestros días. Así que también pueden compartir este programa y reenviarlo también por los diferentes medios y plataformas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia de Maús Radio, de Radio Veritas, de San Francisco de Asís Radio y TV. Y gracias a ustedes también por estar aquí compartiendo cabina conmigo. Un honor, un gustazo. Para despedirnos ya, don Eddie, ¿pudiera darnos su bendición y a toda nuestra audiencia? Sí, claro, muy bien. Que el Señor esté en la vida de todos los matrimonios, de todos los que se preparan para el matrimonio, que el Señor esté en todas las pequeñas alegrías y contrariedades de la jornada, que encontremos ahí también la presencia de la Santísima Virgen María, que estuvo presente en las bodas de Caná con un papel pues tan destacado, para que a través de ella nos vengan tantas gracias y tantas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Sí, a todos. Les deseamos una feliz noche y si Dios nos lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Cásense, es alegre. Feliz noche. Adiós.